Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy reutilizaremos latas para organizarle y darle un toque diferente a nuestro hogar. Todos los materiales utilizados en este video son de la tienda bbcraft.com y les voy a dejar una lista de estos materiales en la cajita de información o fijado en un comentario de todo lo que hemos utilizado. También adjunto a los materiales dejo un código de descuento por si desean adquirir X material o herramienta. Así que comencemos. Para esta idea vamos a necesitar una lata como esta bien limpia y seca. Luego vamos a aplicarle una o dos capas de pintura acrílica en color negro, dejando secar muy bien entre capa y capa. El color se lo estoy aplicando con una esponjita a toquecitos hasta la mitad de nuestra lata. En lo que se seca nuestra pintura, vamos por la lámina de corcho que marcaremos y cortaremos una tira del ancho y largo del área sin forrar de nuestra lata. Seguido con un stencil de figuritas, le daremos un toque más bonito y llamativo a esta tira de corcho. Así que colocaremos el stencil sobre la tira de corcho y con un pincel con poca cantidad de pintura marcaremos de forma circular, pintando y rellenando la figura en color negro. Por último, retiraremos cuidadosamente el stencil. Reservamos esta pieza y nos vamos a la elaboración de la pasta casera. Para dar relieve y textura nos vamos a preparar una pasta casera de la siguiente manera. 2 cucharitas de cemento blanco, un poquito de pegamento blanco sin diluir en agua y un poquito de color con pintura acrílica. No hace falta que apliquemos demasiado. Una vez tengamos los 3 ingredientes, lo mezclaremos muy bien hasta obtener una pasta homogénea. Así que tenemos que ir incorporando el pegamento hasta obtener nuestra mezcla deseada. Ahora sobre la lata colocaremos el stencil que más nos guste y sin soltar ni moverlo aplicaremos la pasta casera con una espátula o una cuchara, esparciendo y cubriendo la figura o la palabra que deseemos que tenga el relieve o textura. Luego retiramos el stencil con mucho cuidado. Recuerden que al ser un objeto curvo, en este caso una lata, es posible que la pasta, por espesa que sea, se nos salga por algunos lugares. Así que con un palito de brocheta nos ayudaremos para retirar los excesos de la pasta de relieve. Y así se verá con un mejor acabado. Así que hay que tener en cuenta esta parte porque en objetos planos no suele pasar estas filtraciones. Una vez dicho eso, le daremos una o 2 capas de pintura en el interior y en la base de nuestra lata, dejando secar muy bien entre capa y capa. Como dato importante, cuando nuestra pasta casera se seca, adquiere un tono bastante clarito o un color pastel, a diferencia de cuando está húmeda. Así que si queremos un tono más fuerte, podemos darle una capita extra de pintura por encima. Ahora necesitamos proteger nuestro trabajo para que la pintura no se desprenda. Y para ello le daremos una capa gruesa de barniz casero que realizamos en un video anterior. Si no les gusta el barniz brillante, pueden sustituirlo por un barniz en acabado mate. Ahora lo dejaremos secar muy bien por unas cuantas horas. En lo que se seca nuestra lata, marcaremos y cortaremos un circulito de cartón y 2 circulitos en una lámina de corcho.
pegaremos los 3 circulitos formando la base de nuestra tapadera. Para combinar con la tira de corcho de la parte inferior de la lata he seleccionado estas figuritas de aves enamoradas. Por si me lo preguntan, estos stencils son de la tienda bbcraft.com y se los mostré en un video anterior. Por si les gusta algún diseño de stencil, les voy a dejar los enlaces abajito en la cajita de información. Para decorar la tapadera voy a reutilizar un trozo de faja de una cartera vieja que tenía por casa. Así que cuidadosamente iré pegando la faja cubriendo todo el contorno de la tapadera. Para el pomo o la agarradera pegaré 2 perlas en el centro. Una vez que ya está totalmente seca nuestra latita, procedemos a pegar cuidadosamente la tira de corcho con ayuda de silicón caliente. Y con eso ya tendríamos listo nuestra lata. En este caso la usaré para regalar como dulcero, pero se presta para guardar lo que deseemos. Así que platícame en los comentarios tú para qué la utilizarías o a quién se la regalarías. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas puedes encontrarme como Scarlet Dama Dragón. Si te gusta el video y lo que hago, no olvides dejarme un dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Para esta idea vamos a necesitar otra lata bien limpia y seca. Y al igual que la otra, vamos a aplicarle 1 o 2 capas de pintura acrílica en color negro, dejando secar muy bien entre capa y capa. El color, como siempre, lo aplicaremos con una esponjita a toquecitos hasta la mitad de nuestra lata. Para dar relieve y textura nos vamos a preparar nuestra pasta casera, que consta de 2 cucharitas de cemento blanco, un poquito de pegamento blanco sin diluir en agua y un poquito de pintura acrílica para dar color. Luego mezclaremos muy bien hasta obtener una pasta homogénea. Las cantidades que uso son a tanteo, así que debemos de ir probando hasta obtener nuestra mezcla adecuada. Una vez ya tengamos lista nuestra pasta de relieve, colocaremos sobre la lata el stencil que más nos guste. Sujetaremos el stencil con un par de trocitos de cinta de papel o masking tape para que no se mueva el diseño. Aplicaremos la pasta casera con una espátula o una cucharita, esparciendo y cubriendo muy bien toda la figura o la palabra que deseemos que tenga relieve o textura. Recuerden que si la pasta se llega a correr por algún hueco, podemos retirar los excesos con ayuda de un palillo de brocheta. Luego retiramos el stencil con mucho cuidado. Dejaremos que se seque muy bien y recuerden que al secarse la pasta para relieve baja 2 o 3 tonos, así que el color resultante será más clarito o un tono pastel.
Una vez dicho eso, le daremos 1 o 2 capas de pintura al interior y en la base de nuestra lata, dejando secar muy bien entre capa y capa. Si te gusta el video y lo que hago, no olvides dejarme un dedito arriba, compartir el video y suscribirte al canal para ver más ideas como esta. Ahora necesitamos proteger nuestro trabajo y para ello le daré una capa gruesa de barniz casero que realizamos en un video anterior. Y si no lo han visto, les voy a dejar un enlace abajito en la cajita de información. Y si no les gusta el barniz brillante, pueden sustituirlo por el barniz en acabado mate. Luego dejaremos secar todo muy bien por unas cuantas horas. Una ventaja del barniz casero es que recuperamos los tonos fuertes de nuestros proyectos sin olvidar el tremendo brillo que tiene. Para cubrir la parte inferior de nuestra latita vamos a reutilizar este cable dañado de USB en color verde, perfecto para combinar en este proyecto. Así que cortaremos las puntas del cable y luego iremos pegando poco a poco y cuidadosamente por todo el contorno de la lata hasta cubrirla por completo. Si tienen dudas, preguntas o sugerencias, me lo pueden dejar abajito en la cajita de comentarios que yo con gusto les responderé. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación de que he subido un nuevo video y así no perderte nada en el canal. Te recomiendo seguirme en mis otras redes sociales ya que publico muchas cositas de interés. En todas ellas puedes encontrarme como Scarlet Dama Dragón. Como el cable no logró cubrir la mitad restante de nuestra lata, vamos a terminar de tapar esa parte con una tirita de foamy o goma eva en color verde para combinar con el resto de la decoración. Finalizamos con un lacito que realizamos con cinta de seda que nos envió los amigos de bbcraft.com. En donde ya tenemos un video en donde les muestro estos y otros materiales. En este caso se los presento como un lindo florero para decorar nuestro hogar, aunque también lo podemos utilizar como un lapicero que adorne nuestro escritorio. Así que los dejo a gusto de cada quien. Hasta aquí las ideas de hoy, esperando que les haya gustado. Ahora sí me despido y espero verlos en el próximo video. Desde aquí les envío un abrazo con garra y un bechito con aliento de dragón. Gracias por mirarme y hasta la próxima. Bye.